Bienvenidos. Le habla su pastor Luis Fernando Graciano, pastor de la Iglesia Luz del Mesías. Es un honor para nosotros poder estar aquí hablando acerca de la palabra de Dios. Quiero continuar con el tema que estamos trabajando y es el tema de que haya pues en vosotros este mismo sentir. Es acerca de lo que estamos hablando, acerca de las mentalidades. La mentalidad hebrea frente a la mentalidad griega. Quiero comenzar haciéndole notar a usted que desde el principio vemos una declaración extraordinaria de nuestro Dios que nos va a dar el fundamento para desarrollar lo que queremos tratar hoy. En Génesis 1:1 la Biblia dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio vemos que Dios separó. En el principio Él separó la masa del espíritu, lo visible de lo invisible. Además, siguió separando la noche del día, la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, la tierra de los mares, la lumbrera mayor de la lumbrera menor, las bestias de los humanos, el hombre de la mujer. Vemos en el libro de Génesis 2:9 que Él hizo crecer dos árboles en el huerto. En Génesis 3:24 vemos que separó al hombre de él mismo. Continúa haciendo una distinción muy clara entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Estableció una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Apartó a la familia de Noé del resto del mundo. Y vemos que reveló lo que era limpio y lo que era inmundo, lo santo y lo profano. Vemos que sacó a Abraham de Ur de los caldeos, de las prácticas de culto de su padre Tare. En Génesis 17:11 continúa y separa a Abraham de su prepucio. En Éxodo 11:7 hizo una distinción entre Egipto e Israel. En el libro de Éxodo 11:7 vemos que hizo una distinción entre Egipto e Israel. En Éxodo 19:5 separó a Israel del resto de las naciones, ordenándoles que le obedecieran para que fueran su tesoro especial. Los salmos nos revelan la gran diferencia entre los caminos de Dios y los caminos de las naciones. En el Tanakh, en el Antiguo Testamento, vemos a nuestro Dios dando sus instrucciones a Israel acerca de cómo vivir y advirtiéndoles que no se mezclaran con las naciones. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Se debía a que la gente era inmunda o era a causa de sus costumbres, sus modos de pensamiento, su modo de actuar, sus cultos y sus prácticas? En el Antiguo Testamento encontramos el contraste entre el pueblo de Dios y las naciones o los gentiles. En el Nuevo Testamento encontramos el término general griego usado para representar modos que son contrarios a las Escrituras. Esto se observa en muchas ocasiones en la frase el mundo o este mundo. Por ejemplo, Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. El libro de Hechos 17:6 también nos dice: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El libro de Efesios capítulo 2, verso 2 continúa diciendo lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la costumbre, dice, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Al oír estos versos,
vemos claramente que el término el mundo, este mundo, es usado para hablarnos acerca de un camino contrario, un camino diferente a los caminos de Dios. Esto se debe a que en esa época el mundo, aparte de Jerusalén, todavía estaba influenciado por las brillantes tácticas psicológicas de Alejandro Magno, por no mencionar su genio militar. Las escrituras del Nuevo Testamento establecen este contraste en diversas ocasiones. Por ejemplo, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice, del judío primeramente y también del griego. El libro de los Hechos, capítulo 14, verso 1, nos enseña, como está escrito, dice que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Primera de Corintios 1:22 y verso 24 continúa diciendo acerca de este tema. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder y sabiduría de Dios. El libro de los Hechos nos habla y nos abunda más acerca de este tema. En su capítulo 19, verso 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El libro de Isaías, para que entienda, en el capítulo 42, verso 6, habla algo y dice algo extraordinario. Y dice lo siguiente, dice, como está escrito: yo, Jehová, te he hallado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y dice lo siguiente: por luz de las naciones. El libro de Isaías también en el capítulo 11, verso 12 también nos dice: levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Las escrituras están llenas de referencias directas acerca de la distinción entre las naciones. Los gentiles, siendo representación o siendo representado por los términos griego u occidental. Cuando añadimos estas referencias a las diferentes ocasiones en que Pablo, el apóstol Pablo, nos recuerda que en el cuerpo de Jesús no hay ahora ninguna diferencia entre judíos y griegos. Comenzamos a ver, sin embargo, que en este mundo sí hay una diferencia. Esta es la misma razón por la que Pablo tenía que enseñarnos que ahora en el Mesías no hay diferencia. Las cartas de Pablo están especialmente dirigidas, excepto a la semita, a otras naciones, es decir, a los griegos. Y debemos recordar que no nos estamos refiriendo a Grecia como el país y a sus habitantes o a la hermosa lengua griega, sino a los griegos en cuanto representantes de la cultura occidental. De la misma manera, Babilonia es símbolo de todas las falsas religiones y prácticas paganas. La cultura griega o helenista era la dominante de hasta lo último de la tierra, en la época en la que el Nuevo Testamento fue redactado. Esta cultura griega occidental, cultura del mundo, no surgió de la nada. Tenía raíces muy profundas en Egipto y en Babilonia. Bendiciones.